Gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Amén. Amén. Hoy vamos a empezar, vamos a continuar con el estudio, mis hermanas. Sean todas bienvenidas en el nombre de Jesús. Vamos a apagar nuestros micrófonos para que no haya interferencia, ¿sí? Y solo me confirman si se ve la pantalla, por favor. ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, ok. Gracias. ¿Sí? Ok, muy bien. Ok. Ahora sí, mis hermanas, háganme el favor de apagar sus micrófonos y luego ya los vamos a abrir. A menos que tengan una pregunta, con mucho gusto lo pueden abrir. Ok. Ok, bueno, vamos a seguir con el estudio del libro de Nehemías, capítulo 5. Nos quedamos el miércoles pasado en el verso 6. Hablábamos la semana pasada, el Señor nos hablaba sobre la misericordia y de cómo el Señor quiere que nosotros caminemos en ese camino conforme a nuestro Padre que está en los cielos, y habla del cuidado de que debemos tener con nuestros hermanos, ¿verdad? Ya en el versículo 9 de Nehemías, la palabra de Dios dice: y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y le dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Ahí lo vamos a dejar. Amén. Hoy esta parte vamos a ver lo que Nehemías, la corrección que hizo Dios a través de Nehemías para la injusticia que el pueblo de Dios estaba viviendo, para corregir la indolencia del pueblo de Dios contra los pobres, contra sus propios hermanos, ¿verdad? Aprendimos también de la redención, el Señor mostrándonos el hecho de que la maravilla de la redención de Dios, que tenemos que tomar muy en cuenta. El evangelio de Dios es un evangelio de justicia. El evangelio de Dios es un evangelio de amor que engloba la justicia, la paz, ¿verdad? El derecho. Entonces el Señor manifiesta un evangelio tan hermoso, y lamentablemente muchas veces no se está viviendo este evangelio a la manera de que Jesús nos enseñó. Por eso tan importante que en el tema anterior vimos cómo el Señor Él se hizo nuestra redención, y Él dio el pago por nuestros pecados y nos dio ejemplo a nosotros para que nosotros aprendiéramos a tener esa misma naturaleza que Él nos dio, que nos compartamos, que vivamos, porque si somos sus hijos es porque ya Él nos dio a nosotros su naturaleza y tenemos que caminar conforme a ella. Entonces Nehemías en el versículo 9 le dice: no es bueno lo que hacéis. Los confronta porque obviamente estaban incumpliendo la ley, todo lo que la ley decía, lo que es el segundo mandamiento. Qué importante es, pero ellos no lo estaban cumpliendo, porque el segundo mandamiento, el mandamiento dice que es tan importante como el primero, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y con alguien hablábamos esta semana de que
Es imposible que nosotros digamos que cumplimos el primer mandamiento si el segundo mandamiento no es real en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros no cumplimos el segundo mandamiento, el primer mandamiento queda abolido en nuestra vida. Por eso es que nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su prójimo. Entonces, cuando nosotros amamos a nuestros hermanos, entonces nosotros damos por evidencia que amamos a Dios y que el amor de Dios está en nosotros. Nehemías viene, los llama a conciencia y le dice: no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Hay dos versiones que estaba leyendo yo, el mismo versículo. La versión Biblia Latinoamericana del año 95 le dijo: y añadí, lo que han hecho no está bien, no quieren obedecer a nuestro Dios, quieren seguir las prácticas vergonzosas que de nuestros enemigos paganos. Vean aquí, esta versión dice que el Nehemías le está diciendo: quieren seguir las prácticas vergonzosas de los enemigos, de los paganos. ¿Por qué? Porque estas prácticas se supone que las practican los pueblos paganos, no el pueblo de Dios. Y la nueva versión internacional hace algo bien interesante. Dice: no deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos. Miren esto, esta versión habla que incluso los paganos los podían reprochar a ellos por esa actitud. ¿Por qué? Porque el grado de injusticia que practicaban el pueblo de Dios estaba superando a las naciones paganas que los rodeaban, al grado que Nehemías les hace ver que aún ellos, estos enemigos, podrían reprocharlos y despreciarlos porque sus obras los superaban. Muchas veces, hermanos, los cristianos podemos superar a la gente del mundo en hacer pecados, porque podemos superar los pecados que hace la gente del mundo, porque teniendo la luz en nosotros, a veces caminamos en oscuridad. Por eso el Señor nos llamó a examinarnos, que examináramos la luz que había en nosotros, no fuera que fueran tinieblas la luz que nosotros pensábamos tener. ¿Por qué? Porque cuando caminamos sin temor de Dios, menospreciamos las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad para con nosotros. Muchas veces caminamos menospreciando a Dios. ¿Cuántas veces a veces caminamos y actuamos peor que la gente del mundo? A veces es hasta vergonzoso ver que en la iglesia somos peores que la gente del mundo. Y es triste porque mucha gente está viendo ese mal testimonio. Y nosotros como pueblo de Dios, solo porque soy cristiano, es tan fácil. A veces entramos en un cuadro donde creemos: ay, sí, me porté mal hoy, pido perdón, sigo adelante, no importa, Dios me ama y Dios me perdona. Dice Romanos capítulo 2, 4 que ¿o acaso menospreciáis las riquezas de Dios? ¿Por qué? Porque dice que vean lo que dice Romanos, mejor lo leo. Romanos 2, 4 dice, desde el 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, hablando del pecado. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Muchas veces no entendemos que si Dios solo nos habla y no nos mete vara, no es porque nosotros estemos bien y Él está aceptando lo que nosotros estamos haciendo. Es simple y sencillamente que Él es benigno y Él quiere guiarnos por las buenas al arrepentimiento. Él quiere que de nosotros salga ese arrepentimiento. Él está esperando que nosotros seamos buenos hijos, que no necesitemos leños, pero a veces, por eso dice Proverbios que
que el leño, la vara, es para la espalda del necio. Muchas veces entramos como pueblo de Dios en necedad y entramos en pecado, que aún en el mundo la gente se asusta. Pero los hijos de Dios muchas veces pecamos mejor que la gente del mundo. Efesios 5:12 dice, porque vergonzoso es aún hablar, dice, de lo que ellos hacen en secreto. El apóstol Pablo estaba hablando del pecado que estaba en la iglesia de Éfeso, y era tan tremendo el pecado que estaba allí en la iglesia, que ahí dice Pablo que es hasta vergonzoso hablar de lo que ellos hacían. Por eso el mandato del Señor en el versículo 14 de ahí Efesios dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hebreos 4:1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Es bien delicado, mi hermano, que nosotros entendamos. Muchas veces nos entramos en un adormecimiento y permitimos el pecado que se acomode en nuestra vida. Y ya lo hallamos común el pecado, ya es normal el pecado. No podemos permitir moldearnos de tal manera al mundo, así como el mundo se está moldeando a aceptar pecados y a tomarlos como normal, o pecados que ahora supuestamente hasta son exigencia, ¿verdad? Ahora hay que respetar a los que practican pecados horrorosos, a los cuales Dios desprecia. Ahora hay que respetarlos. Eso es un adaptarse al mundo. Nosotros no podemos adaptarnos al mundo. No se trata de menospreciar a otros, pero se trata de que nosotros nos ubiquemos en el lineamiento de la palabra de Dios y que nosotros vivamos conforme al lineamiento de Cristo, conforme a su palabra, que su palabra nos moldee, que no nos hagamos al mundo, que no nos moldeemos a la forma de pensar del mundo, que todo aceptar el pecado. No es posible que nosotros como iglesia de Cristo hayamos aceptado el pecado dentro de nuestras congregaciones. Por eso es que ha venido toda esta situación al mundo. Este juicio no es para el mundo, este juicio es para el pueblo de Dios. Por eso es que dice el Señor, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Para quién creen ustedes que es este mensaje? Es para nosotros. ¿Quiénes son los que están dormidos? ¿El mundo? Ellos no están dormidos, ellos están en muerte. Nosotros, el pueblo de Dios, es el que está dormido. A nosotros es que nos manda el Señor que despertemos y que nos levantemos de entre los muertos. ¿Por qué? Porque pareciera que nosotros estamos muertos también como la gente del mundo lo está. Por eso el Señor nos manda a despertar y a levantarnos para alumbrar, para que Cristo nos alumbre y nosotros podamos alumbrar al mundo. Esto es un juicio para la iglesia. La palabra de Dios dice, es necesario que el juicio venga y que el juicio empiece por casa. Y ya sabemos que cuando estamos hablando de juicio de Dios, no estamos hablando de condenación. Estamos hablando de un juicio que nos lleva a restaurar, un juicio que nos lleva a despertarnos, un juicio que nos lleva a enderezar nuestros caminos, a enderezar nuestra vida, a echar fuera al diablo de nuestra vida, a echar fuera el pecado, a echar la lepra de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestros hijos. Este es el juicio de Dios. Gloria a Dios por este juicio, porque el juicio de Dios no es para muerte, dice su palabra. Y por eso Hebreos dice que temamos, hermanas, necesitamos desarrollar en nosotros el temor a Jehová. ¿Por qué? Porque dice que es tan necesario, no vaya a ser, dice, que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de nosotros pareciera no haberla alcanzado. ¡Qué tremendo! Qué tremendo sería, imagínense, hermanas, que nosotros, ahí está la promesa, pero por el pecado, hermanas, por raíces de pecado, por raíces de amargura, por ataduras de maldición, por el hombre fuerte, por esas áreas en nuestra vida, y sin que no estamos temiendo a Dios, no vayamos a alcanzar la gracia de Dios. Eso es tremendo y deberían, por eso el Señor nos manda a temer, pero no cualquier temor.
La palabra de Dios dice en Isaías 8, lo hemos hablado varias veces y siempre lo hablo porque qué importante es que entendamos qué temor es el que debemos de tener. La palabra de Dios dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo a Jehová de los ejércitos. A él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Tenemos que tener temor, pero es temor de Jehová, no temor al enemigo, no temor a lo que nos pasa, a nuestras circunstancias, no temor a las enfermedades, no temor a alguna potestad, demonio, principado, no. Temor de Jehová. El Señor nos manda a que tengamos temor a Él, solo a Él, no temor al enemigo. Y el temor de Jehová es caminar obedeciendo sus mandamientos, mostrando la reverencia que Él se merece de parte de nosotros, agradándolo en todo. Esa reverencia que nos lleva a obedecer al Señor. No es una reverencia que nos aleja como la religión. La religión muestra reverencia a Dios, pero lo hace retroceder. ¿Por qué? Porque le deja ver, la religión deja ver los pies descalzos y lo indigno de su condición, que lo hace alejarlo, pero nosotros no. Los que somos hijos de Dios y lo conocemos a Él, este temor de Jehová nos acerca a Él. El temor de Jehová nos acerca con esa reverencia para agradarlo en todo. El temor de Jehová nos hace apartarnos del mal. Eso dice Proverbios 16:6. Ese temor nos hace alejarnos, apartarnos. Significa cambiar nuestro camino, ¿sí? Por eso es que del temor de Jehová viene el arrepentimiento. Por eso es que nos hace apartarnos del mal. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento te hace cambiar de camino. Si estaba pecando en este camino, lo cambias y cambias de dirección. Por eso el temor de Jehová, eso provoca en nosotros el apartarnos del Señor y aborrecer el mal. No solo nos apartamos del mal, sino que también aprendemos a aborrecerlo. Eso dice Proverbios 8:13. El temor de Jehová, dice, es aborrecer el mal. El temor de Jehová es vida para nosotros. Proverbios 19:23 dice eso. Y es manantial de vida. No solo produce vida en nosotros, sino que también luego de esa vida se transforma en un manantial de vida. Corre vida. Cuando hay temor de Jehová en nosotros, corre vida. Y esa vida nos hace apartarnos de los lazos de la muerte. Dice Proverbios 14:27. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha librado de la muerte por obedecerle a Él? Es una bendición el obedecer a Dios, el tener temor de Jehová y de su palabra. El que teme a Jehová, dice Proverbios 14:26, que tiene un seguro firme. Podemos estar confiados de que Dios está obrando a nuestro favor. El temor de Jehová es una cobertura para nosotros, es una torre fuerte, dicen otras versiones. El temor de Jehová es una torre fuerte donde podemos irnos a refugiar con nuestros hijos, dice la palabra de Dios. Es importante el temor de Jehová que haya en nosotros, porque ese manantial alcanza a los nuestros, a los que nos rodean. Y la importancia también de que el temor de Jehová trae recompensa. Dice la palabra que trae como recompensas riquezas, honra y vida. Y cuando hablamos de riqueza, estamos hablando riqueza en todos los sentidos. Hermana, provisión de Dios siempre va a estar allí. El temor de Jehová en nosotros provoca esa provisión constante del Señor. Riqueza de su palabra, riqueza de su bendición, riqueza de esa relación personal con Él. Es una riqueza mantener eso.
tantos niveles de riqueza, tantas áreas de riqueza que podemos hablar. Aquí no solo está hablando de riqueza económica, que lo incluye, pero no es solamente eso. Trae honra a nuestra vida. El Señor, la palabra de Dios dice que Él honra a los que le honran. O sea, levanta nuestra cabeza. Muchas veces nuestra cabeza ha estado aplastada, hermanas. La honra está hablando de cabeza, y no solo nuestra cabeza física, nuestra vida en sí, también habla de la cabeza nuestra, de nuestras autoridades, hermanas, de verdad. Cuando hay temor de Jehová, tenemos que creer que vendrá esa recompensa. Para los que nuestro esposo todavía no se levanta como debe ser, esa honra tiene que ser levantada sobre la cabeza nuestra, de nuestros esposos, nuestra propia vida. Muchas veces el enemigo quiere mantenernos aplastado nuestra vida, nuestra llamado muchas veces, en los planes que Dios tiene para nosotros. A veces Él quiere mantenernos ahí, pero cuando empezamos a desarrollar el temor de Jehová en nuestra vida, el Señor empieza a levantarnos, el Señor nos sacude, el Señor echa fuera al enemigo y levanta nuestra vida. Y también dice riquezas, honra y vida. Y esta vida, recordemos que es no solo largura de días, sino la vida abundante que Dios prometió para nosotros. Jesucristo dijo que Él vino a dar vida, y no solo largura de vida, sino vida en abundancia, calidad de vida, hermanos. Y como sabemos que siempre el tema que sabemos bien claro, que siempre lo repetimos, es que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7, y es la sabiduría la que nos da también ese buen entendimiento por el temor de Jehová. Salmo 111:10. Y enseña a sabiduría. Miren, es increíble lo que hace el temor de Jehová. No solo nos da esa sabiduría, sino que nos la sigue enseñando esa sabiduría. A medida que nosotros la vamos practicando, la sabiduría va creciendo en nuestra vida, y todo esto lo hace el temor de Jehová. El Señor quiere que aprendamos temor de Jehová. Él quiere enseñarnos el temor de Jehová. Salmo 34:11 dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Proverbios 2:5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento del Altísimo. Hermanas, muchas veces no entendemos la palabra, muchas veces no entendemos la situación que vivimos. Temor de Jehová, hermanas, es importante el temor de Jehová. El temor de Jehová nos ayuda a caminar rectamente delante de Dios. Y por eso este tiempo es tiempo de que desarrollemos ese temor de Jehová. Y a la iglesia de Cristo nos ha faltado mucho el temor de Jehová. Lo hemos agarrado como una religión más. No hemos hecho vida la palabra en nosotros. No hemos tenido el temor de Jehová para obedecer la palabra de Dios. Porque el temor de Jehová nos lleva a obedecer. Y si nosotros como iglesia de Cristo no hemos estado dando un testimonio de obediencia a Dios como debe ser, si estamos viendo dentro de la iglesia injusticia, falta de misericordia, si estamos viendo todo esto, es porque no hay temor de Jehová. Si estamos viendo pecado, grandes pecados que, como dice Pablo, ni siquiera mencionarlos es vergonzoso, entonces imagínense, todo esto es evidencia de que no hay temor de Jehová. Es tiempo, hoy es del día que el Señor nos llama de verdad a reflexionar si nosotros estamos viviendo en el temor de Jehová. Y el temor de Jehová nos lleva a cumplir toda su palabra. El temor de Jehová nos hace escudriñarnos a nosotros mismos para corregir nuestra vida. Colosenses 1:10 dice que para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es importante, hermanos, que aprendamos a andar como es digno del Señor, y esto solo lo hace el temor de Jehová. Así que dice Hebreos 12:28, recibiendo nosotros un reino inconmovible.
tengamos gratitud. Y mediante ella, dice, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hermanas, yo creo que es importante, y hermanos, perdón, es importante que nosotros ya sea el tiempo de que nos sacudamos y entendamos que tenemos un reino inconmovible. Lo que hablamos hace ratito, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. El reino que se nos ha dado, que el que hemos recibido, es un reino que no puede ser movido por nada ni nadie. Yo creo que nos falta creerle a Dios. Creer a Dios y ese reino que nos ha dado, que ese reino no va a ser movido por nadie, no va a ser el enemigo que lo va a mover, jamás. La palabra de Dios ni las puertas del infierno pueden prevalecer ante el reino de Dios. Por lo tanto, hermanas, debemos de entender, nos hace falta muchas veces. Pasamos afligidos en nuestras situaciones, hemos pasado afligidos y lloramos al Señor y se nos olvida que el reino que se nos ha sido dado es un reino inconmovible, es un reino que no puede ser movido por nadie, porque Dios lo estableció. Jesús vino a establecer su reino en nuestros corazones y muy pronto lo va a venir a establecer aquí a la tierra. Por tanto, dice Hebreos, tengamos gratitud y sirvamos a Dios con esa gratitud. Pero ¿cómo? Agradándole con temor y temblor. No podemos estar sirviendo a Dios si no lo estamos agradando. No sirve de nada nuestra obra. No sirve de nada la obra que nosotros estamos haciendo si no hay temor y reverencia a Dios. Necesitamos tener temor y reverencia a Dios. La palabra de Dios dice en Levítico 19:14, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. El temor de Jehová, hermanos, de verdad es una ordenanza, es un mandamiento de parte de Dios. La palabra de Dios en todo el Antiguo Testamento, en la ley, por donde quiera usted va a encontrar, tendrás temor de tu Dios, temor de Jehová para no contaminarte, ten temor de Jehová para no practicar pecado, ten temor de Jehová para amar a tu prójimo, ten temor de Jehová para no hacer mal. Incluso este verso de 14 es el resumen de Levítico 19, donde detallan el no hacer el mal a nuestro prójimo, porque dice la palabra de Dios que Dios es vengador de todo esto. A veces nos olvidamos de que cuando actuamos sin temor de Jehová y hacemos mal a nuestro prójimo o obramos sin temor de Jehová, el Señor es vengador de todo esto. A veces nos creemos la niña de los ojos del Señor y no nos estamos dando cuenta muchas veces que estamos actuando no agradando a Dios. Estamos actuando no en el temor de Jehová. Y Dios es claro que Él es vengador. Él no se goza de la injusticia porque Él es justo y toma venganza por los que son dañados, dice su palabra. Nahum 1:2 dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Hermanas, muchas veces tenemos que tener cuidado. Cuidado porque nosotros, hay mucho pueblo y nosotros también podemos caer en eso. O siervos de Dios, no sé, tal vez los que están en eminencia, a veces se da más en los que están en eminencia, donde se ve con más claridad la injusticia. Se ve con más claridad el daño que se hace. Pero miren qué temor debemos de tener porque Dios es vengador de todo esto. Aún entre nuestros hermanos, o sea, no estamos hablando de gente del mundo, hermanos. Dios es vengador en medio de su pueblo, ¿verdad? Por eso es importante, hermanos, que no creamos que solo porque estamos en la iglesia, nosotros estamos exentos de la ira de Dios. El Señor nos corrige, pero si nosotros entramos en una necedad de practicar la injusticia,
y agraviar a nuestros hermanos. Ojo, el Señor venga a todo esto. Primera Tesalonicenses 4:6 dice que ninguno agravie ni dañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Vean qué tremendo este verso. ¿Por qué? Porque nos deja bien clarito que nosotros muchas veces, es que mi Dios es mi vengador. Sí, pero con la gente del mundo. Pensamos que Dios va a vengarnos a nosotros, de la gente del mundo. Hermanos, tesalonicenses, la iglesia de tesalonicenses estaba muy agraviando a sus hermanos. Por eso el apóstol Pablo les enseña esto y les deja bien claro que es en medio de su pueblo que el Señor hace venganza, hace justicia. Por eso es que es importante que nosotros estemos alertas, hermanos, y examinemos nuestro campamento, que no estemos actuando en injusticia, porque no vaya a ser que el Señor sea vengador y venga sobre nosotros situaciones que nosotros pensamos que es también tal vez algo que no tiene que ver con nosotros y nos sentimos víctimas, y muchas veces es consecuencia de nuestro propio mal proceder, y a veces es Dios que está siendo vengador de nuestros propios hermanos. Es tremendo esto, cuando el Señor empieza a cerrar, cuando el Señor manda al devorador, cuando el Señor manda al destructor a nuestra vida. Es tremendo. Tenemos que revisar nuestro campamento, tenemos que revisar nuestra vida, y vengamos al arrepentimiento del Señor y pidamos ese temor de Jehová sobre nuestra vida, para ser librados de la muerte, para ser cambiados del camino del pecado, y que seamos transformados, seamos cambiados al camino de la vida, para que nos lleve a la vida. Mire lo que dice Salmo 109:31. Porque Él, Jehová, se pondrá a la diestra del pobre, para librar su alma de los que le juzgan. Proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Miren, hermanos, y estamos hablando, la palabra de Dios no es para la gente del mundo, es para nosotros. Así es que no necesariamente el pobre aquí representa a un hermanito que le cuesta, que no tiene plata. No. El pobre puede ser cualquiera que cae que cae como, ¿cómo se llama eso? Como víctima de nuestras acciones. Puede ser nuestros propios hijos, pueden ser nuestro esposo o esposa, pueden ser nuestra suegra, nueras, sobrinos, qué sé yo, o los mismos hermanos de la iglesia. Nosotros a veces actuamos en injusticia y lastimamos. Esa persona es el pobre aquí que dice la palabra, porque esto es para nosotros. Y miren, Él se pone, dice, a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Y Él es el que dice que el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. No nos veamos nosotros en un punto de que creemos que estamos en el pueblo de Dios y somos muy bonitos, somos el hijo de Dios, la hija de Dios, y estamos haciendo afrenta a nuestro propio hacedor. Por eso el Señor nos manda a tener misericordia, ¿sí? Para que el Señor nos honre. Aún en la iglesia se da mucho esto. Y yo creo que el Señor se está demasiado triste de ver esta situación. Cuán importante es que pidamos este espíritu de temor de Jehová. Al igual que Jesús lo tenía. Isaías 11:2, habla de los 7 espíritus que estaban sobre Jesús. Y entre ellos estaba el espíritu de temor de Jehová. Necesitamos, hermanas, de verdad, hoy pedirle al Señor el espíritu de temor de Jehová, porque el temor de Jehová nos va no solo a apartarnos del pecado, el temor de Jehová nos sacude a nosotros mismos y nos hace ver nuestra condición. El temor de Jehová nos libra de la muerte. El temor de Jehová trae vida, trae riqueza, trae honra. Es lo que nosotros necesitamos para obedecer a Dios. Si no tenemos temor de Jehová, va a ser imposible obedecer a Dios y sus mandamientos.
El temor de Jehová nos hace ver nuestros propios errores para corregirlos. Nehemías 5:10, seguimos ahí con Nehemías 5:10, dice: también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Nehemías se dio cuenta cuando vio la situación de que no solo el daño que estaban haciendo los pudientes del pueblo a los pobres, sino que también cuando él se dio cuenta, él cayó en examinarse a él mismo y se dio cuenta que él también había caído en ponerle gravamen al pueblo. Él había prestado dinero también y también estaba pidiendo interés. Él cae en cuenta también. Y esto nos enseña a nosotros que siendo Nehemías un gran líder de Dios, lleno de temor de Dios, se dio cuenta. Mire qué importante es el temor de Jehová, porque Nehemías era un hombre lleno de temor de Jehová, pero se vio a sí mismo y se vio de alguna manera siendo participantes del mismo pecado que los demás estaban haciendo. Tal vez no en la misma intensidad o en el mismo gravamen, en la misma carga que los demás lo estaban haciendo, pero él cae en cuenta que también él había practicado esto, había sido partícipe. Nehemías reconoce que él también ha prestado dinero, pero nunca se imaginó la realidad que el pueblo estaba padeciendo por esto. A lo que él mismo dice: quitémosle ahora esta carga. Siendo él el líder, debía dar el ejemplo de una vida de temor de Jehová. Como el temor de Jehová, recalco, nos hace entender y nos hace examinarnos a nosotros mismos. El temor de Jehová nos pasa la lupa a la luz de la palabra de Dios y nos ubica, nos muestra dónde estamos parados, nos muestra cuál es nuestra condición, si estamos agradando a Dios, si no estamos agradando a Dios, y nos lleva al arrepentimiento, ¿verdad? Nos muestra nuestras faltas. Nehemías nos enseña que ni aún los líderes están libres de practicar la injusticia que a Dios desagrada. Por eso es que es una bendición la palabra, porque este tiempo de Nehemías es una sombra de lo que nosotros estamos viviendo. Nehemías sabía que aunque edificara los muros de Jerusalén muy altos, muy gruesos o muy fuertes, la ciudad no podía estar a salvo mientras hubiera abusos dentro de ella. La manera correcta de reformar la vida de los hombres es convencer de pecado sus conciencias, que es la obra poderosa del Espíritu Santo por medio del temor de Jehová. Si andamos en temor de Jehová, no vamos a dar lugar a la codicia de ganancias deshonestas, ni vamos a permitir la crueldad para nuestros hermanos. Es increíblemente que es una verdad que no podemos reprochar y de verdad que no podemos tapar el sol con un dedo, pero es lamentable que las religiones, dice, nada expone al reproche de la religión más que la mundanalidad y dureza de corazón de los que profesan. Esta fue una expresión que saqué de un diccionario bíblico y me llamó la atención porque es lamentable que muchas veces la mundanalidad y la dureza de corazón que existe en la iglesia es más fuerte y es más evidente que la que hay en el mundo. Y es algo lamentable. Yo escuchaba el testimonio de un jovencito que fue duramente lastimado por un líder de la iglesia y él era un muchacho rescatado de las drogas. Y bueno, mi hermana Sandy sabe, pero es un muchacho que fue rescatado de las drogas y de las calles y fue lamentable que él dijera que era más feliz en las calles, en el mundo, en la droga, que en la iglesia, que encontraba más amor y más preocupación en la calle y en las drogas que en la iglesia. Y es de verdad tremendo y es indignante, de veras, uno se indigna, pero ¿cuántas veces nosotros hemos actuado de la misma manera? Hemos sido piedra de tropiezo y es lamentable
Es lamentable que se dé en la iglesia, que la gente diga que hay más amor en el mundo que en la iglesia. Los que deberían de profesar el amor de Dios no lo están practicando y eso es lamentable. La palabra de Dios en 2 de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. La palabra de Dios dice que tomemos ejemplo. Filipenses también habla de que nosotros tomemos ejemplo. Tomemos ejemplo. Un hermano me comentaba y me decía, mire hermana, él está pasando situación de COVID y me dijo, mire, yo me dijo no he tenido necesidad de provisión de comida, no he tenido necesidad de provisión de alimento, incluso me dijo de ánimos, me dijo, de gente de mi familia que no es cristiana. Eso no me ha faltado, me dijo, pero ¿sabe qué me ha faltado? Me dijo, me ha faltado apoyo espiritual de los que dicen ser mis hermanos y no lo tengo, me dijo. He pasado esta situación, pero gracias a Dios ya está saliendo. He pasado esto, me dijo, pero ahora entiendo, me dijo. Yo le dije, gloria a Dios, porque usted ha despertado. El Señor lo ha hecho despertar. Ahora entendió el propósito por el cual usted pasó esta situación. Y es un líder de Dios, es un líder de la iglesia. Y él me dijo, el Señor me enseñó en carne propia lo que somos la iglesia, lo que somos los hijos de Dios. Increíblemente me dijo, no hay amor, me dijo, no hay amor en la iglesia. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos pasa? Me dijo. ¿Qué nos está pasando? Mire, me dijo, el Señor me ha despertado y yo salgo de aquí, me dijo, y en el nombre de Dios yo voy a empezar una campaña. Yo sé que hay mucha gente que no se le puede visitar. Campañas, llamadas, videollamadas, provisión de alimento. El Señor ya me puso eso en mi corazón y yo me voy a levantar. No me importa si los demás no se levantan, pero yo sí, me dijo, porque el Señor me ha confrontado. Yo le dije, gloria a Dios, hermano, porque usted no sabe cómo estamos orando por esto. Estamos orando por un despertar de la iglesia. Y esto me confirma, le dije, que no solo usted, yo sé que mucho pueblo, el Señor nos está despertando a esto, a preocuparnos, a practicar la justicia, al tener cuidado de nosotros mismos, al entender que nosotros necesitamos preocuparnos por nuestros hermanos. Es una batalla que solo como pueblo de Dios vamos a poder vencer. Solo como pueblo de Dios vamos a poder echar fuera al enemigo y pararnos y despertarnos y levantarnos de los muertos. Pero hay una exigencia, hermanos. Hay exigencia de parte de Dios en el temor de Dios. Nehemías 5:11 dice, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino, del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Pero viene la exigencia acá. La exigencia es devolver. Las versiones de la Reina Valera hablan de os ruego que los devolváis, pero otras versiones como la Nácar Colunga dice devolverles hoy mismo. No es un rogar, es una ordenanza. Devolverles hoy mismo sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas. Todo aquello que produce, muchas veces, hermanas, hemos quitado la fuente, hemos dañado, a veces hemos ido a la fuente, corazones donde hemos evitado que sus campos, que sus viñas, que los olivares den fruto. Hemos dañado grandemente a mucho pueblo. La iglesia ha dañado a mucho pueblo y ha evitado que sus campos den los frutos, que sus viñas den sus frutos, que los olivares den olivos, ¿sí? Y aún su identidad en casas, hermanas, es lamentable lo que la iglesia de Dios ha hecho. Y no estamos hablando de la iglesia del oscurantismo, estamos hablando del día de hoy. Es algo que se está viviendo. La iglesia de Dios
ha hecho esto. La ordenanza, hay exigencia, es tiempo de que despertemos al temor de Jehová y devolvamos hoy mismo, no mañana, hoy dice Hebreos, si hoy oyes mi voz, no endurezcas vuestro corazón. Hoy es el día de salvación. Hoy es la ordenanza. Devolverles hoy mismo. Hoy es el tiempo de que la iglesia empiece a restituir. Mire lo que dice: restituirles el 1% del dinero, del trigo, del vino, del aceite, del aceite que les habéis exigido como interés. La Biblia versión Jerusalén habla de restituirles inmediatamente sus campos. Importante, aquí no dice darles la 10ª parte, dice perdonarles la deuda. Este verso habla no solamente del hecho, aquí la versión Reina Valera habla de devolverles la 100ª parte. Cuando habla de la 100ª parte, aquí está hablando de cancelar la deuda. ¿Saben por qué? Porque el Señor ya canceló la deuda. El Señor ya canceló, por eso hablamos la semana pasada, que Él es nuestro Redentor. ¿Por qué? ¿Por qué todavía vamos a estar como esclavos? ¿Por qué todavía vamos a estar entregando lo que es nuestro cuando Dios ya restituyó? Cuando el Señor ya pagó el precio. El Señor manda, dice, perdonadles la deuda del dinero, del trigo, del vino y del aceite que le habéis prestado. El Señor llama duramente a este pueblo a restituir lo que habían quitado. La versión Dios habla hoy dice: y les ruego también que les devolváis ahora mismo sus terrenos, viñedos, olivares y casa, y que cancelen las deudas que tienen con ustedes, sean de dinero, sean de grano, sean de vino o sean de aceite. Hermanas, la deuda está cancelada para nosotros. Tenemos que entender eso. El enemigo, miren, yo sé que como la iglesia de Dios ha actuado mal, pero es el enemigo que está metido en la iglesia. El enemigo usa a quien se deja usar dentro de la iglesia, pero el fin ya sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades. Tenemos un enemigo que, como hemos dicho, quiere nuestra muerte. Y ha tomado derechos en nuestra vida y nos hace creer muchas veces que todavía le debemos algo. Nosotros no le debemos nada. La deuda está cancelada. Jesús pagó el precio completo de nuestra redención. Por eso es que muchas veces no entendemos que el enemigo está, que el Señor quiere que nosotros vivamos en libertad. Ya la deuda está cancelada. Y muchas veces por eso el dinero se hace poco. Es lo que hablaba la hermana Dorita hoy. Algo está pasando, hermanas, que muchas veces el dinero se nos reduce. El grano, el alimento, el vino, el aceite. Muchas veces no estamos recibiendo palabra, no estamos recibiendo nuestros ojos no se nos alumbran con la palabra de Dios. Nos falta el gozo del Señor, el vino, el aceite, la unción del Espíritu. Muchas veces oramos y no sentimos la unción del Espíritu. Muchas veces nos cuesta entender lo que hablábamos al principio, que Dios ya nos dio la autoridad. Las deudas de nuestros hijos están canceladas. O sea, no tenemos deuda. Jesús pagó todo. Entonces, ¿por qué el enemigo va a tomar derechos sobre nosotros? Tenemos que echarlo fuera y quitarle todo derecho en el nombre de Jesús. ¿Cómo le vamos a quitar ese derecho? Recordándole la palabra de Dios, que Cristo ya pagó. La palabra de Dios dice en Colosenses que Él clavó en la cruz toda acta que estaba en contra nuestra. Entonces, con la palabra de Dios tenemos que echarlo fuera. Jesús, con la palabra de Dios, lo echó fuera y lo venció en el desierto.
Esa es la forma, con la palabra tenemos que creer, pero esa palabra creyéndola y haciendo la vida en nosotros por medio del temor de Jehová. Examinemos nuestra vida, examinemos, como hemos hablado, esos portillos tienen que ser cerrados. Examinemos nuestro campamento, levantemos vallado de oración y que todo portillo sea cerrado para que el enemigo no venga a robarnos nuestras finanzas, no venga a robarnos la palabra de Dios, la revelación de Dios, las promesas de Dios para nosotros, que no venga a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro hogar a robarnos el aceite, la unción del Espíritu de Dios, la manifestación de su presencia, el vino, ese gozo del Señor. No podemos estar tristes porque el gozo del Señor nos ha sido dada. Y cuando aquí habla de la 100ª parte, hace referencia a una deuda importante que tenía que pagarse, o sea, tenía que ser cancelada, deuda cancelada totalmente. Jesús no dejó deudas a media, no pagó deudas a media, Él pagó el precio completito, la cruz del Calvario. En Deuteronomio 15, 1 al 11 habla de la remisión de las deudas. Hablaba de la ley. Aquí habla de la ley sobre las deudas. De que al 7º año toda deuda tenía que ser cancelada. No importaba la cantidad, tenía que ser cancelada. Y si la gente había dado sus tierras, sus olivares, tenía que ser devuelto. Y interesante que las críticas y demandas están en consonancia con el año del perdón de deudas que habla de Deuteronomio 15 y con el año de jubileo. Y me llama la atención que Nehemías aquí en este tiempo está hablando del año del jubileo y del año del perdón de las deudas. Y por lo general, el año de las deudas era cada 7 años y el año del jubileo el año 50. Pero nosotros estamos en el tiempo de Cristo, en la fiesta de Cristo. Estamos en el año del jubileo, estamos en el año del perdón de deudas, porque Cristo ya perdonó las deudas de nuestra vida. El tiempo de Nehemías, que Nehemías estaba viviendo, es figura del tiempo de la iglesia de Cristo. Debemos recalcar que esta situación se estaba dando durante el tiempo en que los muros estaban siendo reedificados. Aunque nosotros ya vimos el total de la edificación del muro en el capítulo 3, porque ahí lo que está es el resumen, pero aún el versículo 4, el versículo 5 y el versículo 6 de Nehemías está hablando del tiempo transcurrido. Todos estos eventos se dieron en el tiempo que se estaba haciendo aún edificado el templo. Perdón, las murallas, fueron edificadas las murallas. Entonces, ¿por qué es figura este tiempo de la iglesia? Este es el tiempo en el que las murallas de la iglesia tienen que ser reedificados. Es por lo que en este tiempo en que los muros que la iglesia está siendo reedificados, también es necesario que el temor de Jehová sea una experiencia de vida en nosotros. Así como en el tiempo de Nehemías, el temor de Jehová fue un llamado de Nehemías, fue un llamado al temor de Jehová al pueblo, mientras los muros estaban siendo edificados. Es importante que en este tiempo también el temor de Jehová para nosotros sea una experiencia de vida, que nos lleve a someternos a Dios, dejándonos transformar nuestra vida, renovando nuestro entendimiento para que aprendamos a distinguir cuál es la voluntad de Dios para vivir conforme a ella. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí vamos a empezar viendo en Sofonías 2:3 cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Sí, yo sé su palabra, pero específicamente cuál es la voluntad de Dios. Se resume en pocas palabras, hermanos. Mire lo que dice Sofonías 2:3. Toda la palabra se resume en pocos versículos. Dice: buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Aquí Sofonías 2:3 nos habla de que Dios quiere que lo busquemos. Lo busquemos, y es un llamado a buscarlo a los humildes. Hermanas, de verdad, no tiene entrada al trono de Dios el altivo de corazón. Dice la palabra de Dios que Él lo mira de lejos.
Pero al que se humilla, Dios lo mira de cerca y lo recibe. Por eso llama a los humildes de la tierra, buscad a Jehová. Necesitamos buscar al Señor. Dice, buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Amós 5:14 dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Y sigue diciendo, aborreced el mal, amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Miren, es que la voluntad de Dios está explícita desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero estos versos resumen la voluntad de Dios. Miren, Amós 5:15, ya lo leí, aborreced el mal, amad el bien, estableced la justicia. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo de nosotros? Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. Esta es la voluntad de Dios. Y esto resume el Evangelio de Cristo. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Y todo esto lo hace el temor de Jehová. Zacarías 7:9, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad, haced misericordia y piedad a cada cual con su hermano. Es que estas palabras, misericordia, justicia, el humillarnos delante de Dios, buscar a Dios, buscar lo bueno, esto es el resumen de la voluntad de Dios. Si nosotros caminamos en estas palabras, que estas palabras se hagan vida en nosotros, estamos viviendo en el temor de Jehová y hay bendición de parte de Dios. Mateo 9:13 dice, id pues y aprended lo que significa. El Señor les decía a los discípulos, a los fariseos. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Misericordia, lo que hemos estado hablando, misericordia, justicia, verdad, buscar a Dios. Isaías 1:17 dice, aprender a hacer el bien, qué importante, buscar el juicio. Y aquí Isaías agrega algo, restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Restituir es una palabra que tenemos que aprender a trabajar en nuestra vida también. Ya lo hemos hablado, pero es importante que lo recordemos, porque a veces se nos olvida restituir. Muchas veces solo estamos hablando de que nos restituyan y que nos restituyan y queremos que Dios me restituya, pero se nos olvida que tenemos mandamiento de parte de Dios a restituir. ¿Cuántas veces hemos agraviado nosotros? ¿Cuántas veces hemos lastimado? ¿Cuántas veces hemos dañado de diferentes formas? Pero se nos olvida restituir. Porque nosotros nos encanta el verso de Joel, ¿verdad? Que el Señor nos va a restituir lo que comió la langosta, el revoltón. Pero hermanas, es importante, esta restitución es de doble vía. Número 5 del 6 al 8. Restituir es resarcir, recompensar, reciprocar o devolver. Números 5 del 6 al 8 dice, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera algo de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre, dice, no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agraviado a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Y este verso es muy importante porque la palabra de Dios nos manda a que restituyamos contra quienes hemos pecado. La palabra de Dios nos manda restituir y no solo nos manda restituir el daño,
sino tenemos que añadir una quinta parte, así como Nehemías les dice que encima de que tenían que devolver lo que ya era de ellos, tenían que agregarles el 1%, que viene representando también la quinta parte de lo que habla Números. Y es importante algo. Alguien me decía una vez, yo ya no tengo digamos, restituir. Muchas veces a ciertas personas pues hicimos pecado y de repente ya no la volvimos a ver. Ya no hay forma de restituir. ¿Cómo vamos a ir a buscar a una persona? O de repente ya la persona murió y no hemos restituido. Pero aquí la palabra es muy interesante, que dice que si la persona no está a la que hemos hecho el daño y queremos resarcir ese daño, entonces tenemos que indemnizar el agravio a Jehová. Miren qué interesante. Tenemos que venir a Jehová, a nuestro Dios, y a Él vamos a restituir lo agraviado a quien haya sido. Si no lo tenemos a la mano, si ya murió, la indemnización tenemos que hacerla al Señor. Entonces no hay excusa para no restituir. De veras, hermanas, y esto es algo muy, muy lindo, porque la vez pasada decía una hermana, mire, yo en mi pasado hice un daño muy fuerte y yo ya no sé, yo ya no tengo contacto con esa persona, yo ya no sé cómo hacer. Ahora en Cristo yo quisiera devolver, yo quisiera corregir el daño que hice, pero no puedo porque no lo encuentro, y eso es algo que me pesa en mi corazón. Pero qué lindo, porque la palabra dice que si no encontramos o no tuviera pariente, incluso la persona a quien le hicimos el daño, le tenemos que hacer la indemnización a Jehová. Es de venir a Jehová y llevar este daño al Señor y restituirle al Señor. El Señor nos guiará para hacer esta restitución, ¿verdad? Para hacer expiación por ese pecado. Lo importante aquí es que aprendamos a restituir. El Señor nos manda a restituir. No es una sugerencia, es una ordenanza de parte de Dios, el hacer la voluntad del Señor. El Señor ama la restitución y quiere que nosotros la practiquemos así como Él lo hace con nosotros. Recordemos lo que pasó en Esdras 1, cuando dice la palabra de Dios que el rey Ciro devolvió todo lo que el rey Nabucodonosor había robado del templo. El rey Ciro hizo devolver esto a la casa de Dios. Entonces, qué importante, el Señor ama esto de restitución y Él lo hace con nosotros. Aquí está la cita de Joel 2:25 que les decía. El Señor lo hace con nosotros y dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Esta palabra, esta promesa es para nosotros. Si nosotros estamos en el temor de Jehová y aprendemos a restituir, a obedecer la palabra de Dios, a hacer justicia, a amar misericordia, ¿verdad? Tener compasión de nuestros hermanos, restituir al agraviado. Cuando hacemos esto, esta promesa de Joel viene para nosotros, esta bendición. El Señor abre las puertas de los cielos, abre las ventanas, abre los tesoros del reino para nosotros a medida que nosotros nos metemos al temor de Jehová. Reconocer para arrepentimiento y para obedecer. Estos hombres dijeron en Nehemías 5:12: lo devolveremos y nada más les demandaremos, no más intereses, es la deuda cancelada. Haremos así como tú dices. Cayó temor de Jehová sobre ellos. Entonces dice: convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme esto. Esta palabra nos enfoca el hecho de que fue una realidad el deseo de esta gente de hacer la voluntad de Dios. El temor de Jehová los llevó a corregir su vida y a corregir lo que estaban haciendo, porque era necesario. Antes de que las murallas fueran terminadas, era necesario que saliera la lepra, que saliera el pecado de dentro del pueblo, para que fuera santificada Jerusalén como debía ser. Ahora la iglesia
tiene que ser santificada antes de ser terminadas las murallas. Porque cuando terminen las murallas y las puertas sean reedificadas, recordemos que ya vimos eso, que todo eso es profético para la iglesia. Cuando se cierre la última puerta de alrededor, es porque se manifiesta Cristo. Entonces es necesario que esta limpieza se haga dentro del pueblo, dentro de la iglesia. Ahora hay que tener el temor de Jehová, hay que sacar la basura de nuestra vida y ponernos a cuenta. La bendición de obedecer a Dios trae consigo muchas bendiciones para su pueblo. Primera de Samuel 15:22 dice: se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carnero. Vea, obedecer, prestando atención, temor de Jehová para poder obedecer. Y hay una serie de bendiciones. Deuteronomio 15:5-6 dice: si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te mando hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado de nadie. Tendrás dominio de muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Hay bendición, hermana. La palabra de Dios dice, mire, temor de Jehová. Si tienes temor de Jehová, yo te voy a dar el dominio de tu casa. Métete en el temor de Jehová y tú te pararás frente y el enemigo nunca va a tener dominio sobre ti. Tú tendrás dominio de él y no él de ti. No vamos a quitarle prestado más al enemigo, no más. El Señor es el que nos va a poner a nosotros por cabeza y no por cola. Hermanas, temor de Jehová para obedecer sus mandamientos. Y lo vamos a dejar en el versículo 13, donde dice: además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. Hermanas, es que es el tiempo. Es el tiempo. O lo hacemos o vamos a ser sacudidos. Así sacuda Dios de su casa. Va a ser echado, va a ser cortado todo aquel que no quiera ponerse a cuentas, todo aquel que no quiera meterse en el temor de Jehová, todo aquel que no quiera practicar la justicia, todo aquel que no quiera enderezarse. Ahorita es el tiempo que la iglesia tenemos que enderezarnos, tenemos que tener temor de Jehová, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y llevarnos a Dios. Hay consecuencias por no cumplir la exigencia de Dios en nuestra vida. Que dejemos de practicar la injusticia, no más injusticia. Practiquemos la justicia, la misericordia, la verdad. El temor de Jehová es el que nos va a llevar a practicar todo eso, a la obediencia del Señor. Apocalipsis 2:15, miren lo que dice. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Es tremenda, tremenda la consecuencia de verdad de no sacudirnos. Porque si no nos sacudimos y despertamos del pecado y de todo eso, el Señor nos va a sacudir a nosotros de su casa. Y eso es bien delicado, hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo en el libro, o el escritor de los Hebreos, que temamos. No vaya a ser que no alcancemos la gracia de Dios. Es tiempo de despertar, es tiempo que nos sacudamos y que de verdad busquemos a Dios. Y que el temor de Jehová, que es el principio de todo. Porque si no tenemos temor de Jehová, jamás vamos a obedecer, jamás vamos a desarrollar la sabiduría y el conocimiento de Dios. El principio de todo es el temor de Jehová y el Señor lo está demandando hoy a nosotros, a su pueblo. Amén.